Que el Señor los pueda bendecir, amigos, hermanos evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, de la denominación, de la religión que ustedes sean. Bendiciones para todos. Quiero compartirles una lectura bíblica y que esta lectura pueda quedar en sus mentes y en sus corazones. Y tiene que ver con el día de reposo o el día del Señor. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, los orígenes de la creación. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo número 1. Dice allí: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En la creación del mundo, cuando Dios estableció un orden o un parámetro, estableció tiempo, y para eso Dios puso el sol, la luna y las estrellas, para que a través del sol y para que a través de la luna se establecieran tiempos o estaciones. En esta ocasión nos damos cuenta de que Dios puso un orden en la creación, y parte de ese orden fue que los días tuviesen 24 horas o tuvieran tarde y mañana, y que la semana tuviese 7 días. En 6 días hizo Dios el cielo, la tierra y todo lo que contenía, o todo lo que contiene. Y cuando terminó la creación, dice la palabra que Dios estableció tiempo adicional. ¿Cuál fue ese tiempo adicional? Fue el día séptimo. Así que Dios reposó en el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día, y dice la palabra que Dios lo santificó. Ahora, ¿qué significa que Dios lo santificó? Cuando usted busca en el idioma hebreo, por medio del cual se escribió la Sagrada Escritura, hebreo, usted se da cuenta que la palabra santo o santificación es la palabra kadosh, la palabra hebrea kadosh. Esa palabra significa agarrar algo y darle un uso especial o un uso singular. Es decir, que usted no va a utilizar ese algo que usted ha elegido para otra cosa. Y un ejemplo de eso es los utensilios que se utilizaban, valga la redundancia, los utensilios que se utilizaban en el santuario terrenal. Por ejemplo, las copas, los platos y otros artefactos más que se utilizaban no podían salir del santuario porque estaban dedicados o habían sido santificados para un uso especial. Entonces la palabra hebrea kadosh significa santo o poner aparte o dedicar algo al servicio de Dios. En este caso, Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, dice la palabra que Él utilizó un día adicional, y ese día Dios lo puso aparte. Es decir, ese día Dios lo santificó, lo puso aparte para un uso especial. Dice ahí que Dios lo bendijo y que Dios reposó de las obras que Él había hecho en la creación. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos que son de vital importancia acá. Y dice aquí que la idea del verbo Sabbat
la idea del verbo sabbat es cesar el trabajo, parar de trabajar. Cuando usted está diciendo sábado o sabbat, se está refiriendo a tener un stop. La idea del verbo sabbat, que en Génesis aparece como reposo, significa cesar, es decir, pararse, hacer un stop. En el caso de Dios, Dios hizo un stop, paró el trabajo y en ese día ya no creó más. Nótense qué importante es eso. ¿Qué significa la palabra sábado o sabbat? Es cesar, cesar o parar el trabajo, descansar, es decir, ya no crear más. Esto dice aplicada a Dios cuando acabó su creación. Y la cita bíblica es Génesis capítulo 2 y el versículo número 1 al versículo número 3. Expresa la noción de que cesó su actividad creadora y así descansó. Este cese y este descanso por parte de Dios apenas puede ser explicado como una etiología o como un retiro divino. La etiología es la palabra o la rama de la ciencia que estudia el porqué o la causa de las cosas. Es decir, acá, ¿por qué un Dios? ¿Por qué Dios, creador de todas las cosas, fue movido a tener un stop, fue movido a dejar de cesar y reposar? Y reposar, bendecir y santificar un día en especial. No un día en 7, sino que el séptimo día, el día que le sigue al séptimo. Entonces, esto significa la palabra etiología. Ahora bien, dice acá que la mitología de los gentiles es que Dios no se cansa ni se fatiga. Es una mitología de los gentiles porque utilizan esa argumentación para decir que Dios no necesita un descanso y utilizan como algo hipotético para decir que esto del sábado ha sido un invento adventista para atribuirle a Dios un ejemplo dado en la creación. Ahora, nosotros los adventistas del séptimo día creemos y enseñamos de que en la creación Dios reposó, Dios descansó y Dios bendijo para establecer el orden, para establecer un parámetro por el cual Adán y Eva debían de regirse y así enseñarle a sus descendientes o a su familia, su generación. Ahora bien, la creación tiene lugar con referencia al tiempo al que pertenece la dualidad de los días de trabajo y el día de reposo. Este es el séptimo día, el sábado, el cese del trabajo por parte de Dios, su descanso en el séptimo día. No se necesita porque se cansa ni harta, es decir, que el cese de Dios no es motivo por cansancio, como ya dijimos, ni porque estaba fatigado. Y para eso les voy a invitar a leer una cita bíblica que se encuentra en el libro de Isaías 40 y nosotros vamos a leer del versículo 20 en adelante. En el libro de Isaías capítulo 40, ahí dice Isaías capítulo 40, nos dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 20 dice: el que es pobre para ofrecer tal ofrenda, escoge una madera
que no se pudra y se busca un escultor experto para que le haga una imagen que no se tambalee. Acá el profeta Isaías está comparando la actitud de los rebeldes o la actitud de los israelitas al abandonar a Dios, su creador. Ahora, cuando usted, hermano evangélico, hermano católico, abandona a Dios y su señal de lealtad, su monumento de la creación, usted se está haciendo una imagen, se está haciendo algo de madera y está buscando algo que no se pudra para presentarlo como adoración. En el versículo número 21 dice: ¿acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Ahora, cuando usted adora a Dios, usted debe de comprender esto, hermano evangélico y hermano católico y todo aquel que quiera servir a Dios. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis oído? ¿Acaso no se os ha dicho desde el principio? ¿Acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Que quien estableció el séptimo día es Dios mismo. Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Ahora vamos a avanzar al versículo 25. Y dice ahí el texto: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Es decir, ¿con quién lo vamos a comparar nosotros? ¿O qué atrevimiento puede ser que nosotros le ofrezcamos en representación a Dios un muñeco hecho de madera, de piedra, de oro o de lo que sea? El 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de ellas. A todas llama por su nombre, por la grandeza de su vigor y por el poder de su fuerza. Ninguna faltará. El ejército del cielo son los santos ángeles, y Dios llama a cada uno de ellos por nombres y les conoce todo a ellos. El versículo 27 dice: porque pues dices, oh Jacob, y habla tú, oh Israel, mi camino le es oculto a Jehová, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios. Ahora viene el versículo 28. No lo has sabido, no has oído que Jehová es el Dios eterno, que creó los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Ahora, después de haber leído esta cita del libro de Isaías, capítulo 40, nosotros debemos de entender que cuando el creador del universo, que el creador que conoce todo y que a su ejército conoce por nombre y conoce todo de ellos, y que ha creado el universo y que Él es Jehová, que Él no se cansa ni se fatiga, ni tiene ninguna dificultad en decir: hágase la luz, hágase la hierba, hágase los mares, háganse los animales. No tiene ningún cansancio con decir eso. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué entonces Dios añadió tiempo? ¿Por qué Dios añadió un día en el cual Él primeramente lo reposó, después lo bendijo y lo puso aparte? Ahora, ¿será que Dios se había cansado? ¿Será que Dios se le produjo fatiga? Claramente
Desde ahí nosotros deberíamos de utilizar la lógica y por qué de las cosas. ¿Por qué de las cosas? Y aplicando el término de la ciencia que estudia la causa y el porqué de las cosas. Seamos investigadores de la palabra de Dios en lo que se ha sido revelado, y en lo que es un secreto, un misterio, pues eso le pertenece a Dios. Pero en lo que ha sido revelado podemos investigar, podemos profundizar y buscar en la palabra de Dios. En el mandamiento del sábado, Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos la ley de Dios de los 10 mandamientos o las 10 palabras. Dice, también afirma el descanso de Dios en el séptimo día. Pero en este caso, el escritor, que es Moisés, no elige la palabra Sabbat en el versículo 11, sino que elige la palabra Nuach, que este descanso, la palabra Nuach es también reposar, un aspecto causativo, dejarse caer o colocarse. La palabra Nuach es un reposo o es un acto de satisfacción. Un acto de satisfacción. Es, hablando humanamente, podríamos poner el ejemplo, cuando usted tiene unos planes de construir una casa, ¿verdad? Hay veces, muchos de nosotros tenemos el sueño de tener nuestra propia casa, de tener nuestras propias cosas, y cuando hemos terminado de construir la casa o pagar para que nos construyan la casa, nos paramos afuera en el patio y contemplamos la casa y decimos, wow, me quedó excelente, o está hermosa esa casa. O cuando usted compra algún vehículo que a usted le gusta o alguna otra acción, alguna carrera, usted respira y dice, wow, he logrado mis objetivos. Esto significa esta palabra Nuach. En el caso de la divinidad, en el caso de Dios, es un reposo de contemplación, un reposo de contemplar la creación y decir, esto me quedó maravilloso, esto me quedó excelente. Y ese es el propósito, o es la palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 20 y el versículo número 11. Y dice acá, mientras que en Éxodo 31, 17 y Génesis 2, 3 dice, emplea el verbo Sabbat. En los textos sobre el sábado, el verbo Nuach significa reposar, tomarse un descanso. Eso es lo que significa. Ahora bien, todo esto es muy importante, especialmente para los hermanos adventistas y para los hermanos evangélicos. Ahora bien, una recomendación que yo le quiero hacer a nuestros hermanos evangélicos, hermanos católicos, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, etcétera, etcétera, que no se dejen guiar o llevar por lo que dicen los ministros, lo que dicen los llamados profetas, las disque pastoras, que Dios les habla, cosas muy extrañas. Estudien la Biblia, estudien la palabra de Dios. Hoy está tan a la mano estudiar con diccionario griego, estudiar con diccionario hebreo, incluso un diccionario en inglés, ¿verdad? Para que pueda haber un estudio más profundo de la palabra de Dios y que no seamos dejados guiar por cualquier doctrina, por cualquier persona que predica bonito o que puede presentar algún tema bíblico, pero hasta ahí no pasa de ahí. Ahora, no estamos desvalorando que muchas personas no tienen la facilidad de estudiar la Biblia a profundidad o no la entienden a profundidad.
es necesario introducirse en el contexto, en la raíz del idioma, por qué se escribieron las cosas, ¿verdad? Para tener una comprensión mucho más amplia de la palabra de Dios. Así que ese es el consejo: estudiemos la palabra, profundicemos, no nos quedemos solo con lo que dijo el pastor, con lo que dijo la pastora, con lo que dijo el diácono o no sé quién dijo, pero estudiemos la palabra de Dios y entonces así vamos a entender lo que Cristo nos quiere decir a través de su santa palabra. Así que en hebreo dice Yom Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Día sábado. Buen día sábado o feliz sábado.